Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de este fic. Espero que les guste el segundo capítulo de este fic. Aclaraciones. Los personajes de Boku no Hero Academia le pertenece a Koi Horikoshi. El rap le pertenece a Caballero. El link del rap y del canal de Caballero estará en la descripción. Sin más, vamos con el capítulo 2. Capítulo 2. Gojo vs Toji. Los héroes y villanos esperaban con más emoción y curiosidad sobre lo desconocido de su mundo. Admit. ¿Qué tipo de combate veremos? Lo decía serio. Askir. Eran un combate que hará pensar sobre algunas ideologías y los dejará pensando en ciertos aspectos, lo decía tranquilo. Izumi. Disculpe, todo lo que me contó mi hermano es cierto, lo decía preocupada. Cha. Bueno, solo tienes que ver para saber, lo decía tranquila. Izumi. Está bien, lo decía algo preocupada. Askir. Si tienen hambre, solo imagínense la comida que quieren y aparecerá en caso de los baños y los cuartos están atrás de esa puerta. Cada uno tiene su cuarto y tienen un sistema de antipervertidos, pero por ahora sigamos viendo el mundo de hechicería, lo decía tranquilo. Afo. Una pregunta antes de continuar, lo decía tranquilo. Askir. Si dinos la pregunta, lo decía despreocupadamente. Afo. ¿Cómo son los rangos o son clasificados tanto las maldiciones y los hechiceros? Lo decía serio. Askir. Los hechiceros tiene 5 rangos o grados, lo decía tranquilo. Afo. ¿Cuáles son? Lo decía pensativo. Cha. El cuarto grado, se trata del nivel más bajo de este sistema y se encuentran los hechiceros que están en proceso de entrenamiento o los recién ingresados, lo decía sonriendo. Askir. Tercer grado, este es un nivel muy bajo dentro del sistema de poder, y se determina en aquellos hechiceros que todavía deben contar con un gran entrenamiento para volverse los más fuertes. Cha. Segundo grado, se trata de un rango medio dentro del sistema de poder, y para ser parte de él, se considera un hechicero que sea lo suficientemente fuerte. Estos son lo suficientemente fuerte para pelear con varios héroes a la vez. Askir. El primer grado, son hechiceros considerados la clase superior entre los estudiantes, lo decía tranquilo. Todos estaban sorprendidos por qué tantos rangos y a algunos les entró en la curiosidad en qué rango estarían los más fuertes héroes. Tuyo. ¿En qué rango está Admit y el villano número 1 en esos rangos? Lo decía curiosa. Cha. Si tomamos que no saben nada de hechicería, Admit estaría en el segundo grado, ya que si aprendiera sobre la energía maldita al menos lo básico y gracias a sus quirk podría llegar al primer grado. Afo estaría en el mismo grado ya que son iguales de fuerzas, lo decía tranquilo. Todoroki. Dijiste que hay 5 rangos, faltan un rango, ¿no? Lo decía pensativo. Askir. Sí, los grados especiales son la clase más alta del sistema, con un poder destructivo masivo gracias a sus técnicas rituales, por lo cual solo muy pocos llegan y solo hay 4 rangos especiales en Japón. Estos 4 personas con estos títulos pueden barrer tranquilamente con Admit y Afo juntos. Curiosamente, Satoru Gojo es una de esas 4 personas y la otra persona pronto lo conocerán, lo decía tranquilo. Esto sorprendido a todos, 4 personas con un poder tan grande y están libres por ahí, estaban preocupados. Cha. Para las maldiciones son los mismos rangos, solo cambia que hay más grados especiales. Todos se asustaron más sobre saber que hay más maldiciones de grado especiales que los hechiceros. Askir. Sigamos viendo. Dentro de la pantalla. Las maldiciones nunca dejan de llegar y acabar con todas ellas es mi responsabilidad. Exorcizar, absorber, exorcizar, absorber, exorcizar. Es una asquerosidad, pero lo hago para proteger a los débiles. Es lo que hacen los hechiceros, Satoru. Es nuestro deber como la élite. Salvar a los civiles va primero. Fuera de la pantalla. Mina, ¿quién es él? Lleva curiosa. Askir. Él es Suguru Geto, el mejor amigo de Satoru Gojo, lo decía tranquilo. Mina. ¿Por qué dice que es una asquerosidad? Lo decía confundida. Askir. Suguru Geto era un hechicero de grado especial. Su técnica ritual es técnica de manipulación de maldiciones. Para tener en posesión a una maldición, debe de realizar un exorcismo para tomar control de la misma. Cuando la maldición es derribada, se forma una bola negra en la palma de su mano que permite que, al ingerirla, la maldición sea capturada. Una vez capturada, será almacenada y recolectada junto a otras maldiciones y puede usarlas como soldados, y a cada maldición puede usar su técnica ritual que tenía, lo decía tranquilo. Cha. Sobre la pregunta de Mina, según las palabras, su sabor de absorber las maldiciones es un asco de sabor, pero lo hace porque es su deber, lo decía tranquila. Afo. Es el ejército de un solo hombre, lo decía sonriendo. Nezu. ¿Hasta qué rango puede manejar el joven Geto? Lo decía tranquilo. Askir.
Puede controlar hasta los grados especiales, mientras sea derrotado en su ritual puede usarlo, lo decía serio. Afo. Es un enemigo formidable, lo decía sonriendo. Los héroes sonriendo al ver que Geto decía que era su deber salvar a los civiles. Una misión muy importante de repente. Con el nivel de estos dos era más que suficiente. Proteger a esa niña criada como un recipiente para sacrificar su cuerpo y prolongar la muerte de Tengen. Lo que eso signifique que ella deba entregar su vida. Sorprendentemente está bastante decidida, pero sigue siendo una niña con familia y amigas que admira. Así que mínimo hay que dejarla que se desvida. Los sectarios en secundaria no es necesario. Pensarías antes de que invocara a bichos varios. Un domador buscando distancias tan temerarias. Siento viejo, el resultado es obvio. Llego al rescate, el tipo más sexy. Solo sígueme y te muestro la exit. Todos quedan aludidos por mi sex appeal. Esconde a todos tus clones que ser un ex aquí. Muy pronto, niñita, serás un viejo joven. Antes necesitas unas vacaciones. Disfruta tu último día, tu último postre. Yo mantendré mi ritual activo hasta entonces. Fuera de la pantalla. Nezu. ¿Qué misión y es muy importante? Lo decía serio. Mina. Solo ellos dos van a ir a cumplir su misión, lo decía sorprendida porque parecían solo un poco más mayor que ello y ya estaban combatiendo. Shigaraki. Normal si los dos son grados especiales, lo decía tranquilo. Askir. En ese momento estaban en la categoría especial, pero apenas había subido por lo cual era una de sus primeras misiones, lo decía tranquilo. Davi. Debe ser una broma porque van a cuidar a una niña, lo decía molesto. Admit. ¿Cómo que criado como para un recipiente? Lo decía serio. Cha. Amanai es el cuerpo de plasma estelar, es decir va a dar su vida para alargar la vida de Tengen que ayuda mucho en el mundo de la hechicería, lo decía sonriendo. Nezu. La chica está decidida en cumplir eso, lo decía sorprendido. Midnight. Es normal como dice aún es una niña, pero parece que van a hacer que se pueda despedir de sus amigas, lo decía sonriendo por los que hacían los dos hechiceros. Aizawa. Atacando en el colegio, lo decía molesto. Pero al ver cómo Geto lo enfrentaba estaban tranquilos. Afo. Es normal que piensen que Geto sea débil cuerpo a cuerpo por su técnica ritual, pero me sorprendió que sea un buen combatiente cuerpo a cuerpo, lo decía elogian a Geto. Midnight. Si es sexy, lo decía pensando cosas no muy santas. Todos sorprendidos al ver cómo Gojo parecía volar y atraía a personas y las alejaba, pero lo que más sorprendió fue ver que ningún ataque llegaba ya que parecía que se detenía. Afo. ¿Qué es eso? Lo decía curioso. Askir. Es un escudo de infinito, es prácticamente un escudo, pero no detiene las cosas, solo las vuelve más lento cuando más se acercan, por eso parece que se detienen, lo decía tranquilo. Todos al ver que quería que Amanai tuviera su último día divirtiéndose sonrieron, pero al ver que Hijo pretendía usar su ritual todo el rato uno varios pensamientos. Askir, sigamos. Dentro de la pantalla. Alguien tuvo la paciencia necesaria y esperó hasta que bajase la guardia. La prioridad es el ritual, vayan, deben llevarla. Pueden confiar en que yo haré de esto una pelea extraordinaria. No noté tu presencia hasta que me apuñalaste. No tiene energía maldita y no evito que corra y dance. Podrás tener la fuerza militar de un Jedi o un Panzer, pero de nada sirve si estoy fuera de tu alcance. La rotación del ritual, no habrá donde esconderse. Ahora no está en ningún lugar. Su objetivo era Amanai, eso es lo que quiere que piense. Porque cometiste un pequeño error y nunca olvidarás que soy alguien mejor que tú. Esta daga fue capaz de hacer en tu infinito un 8. Y así acaba la historia del tonto Satoru Gojo. Desde el principio lo tuvimos claro. Si tú no quieres hacerlo te apoyamos. Satoru y yo lucharemos de tu lado. Así que no llores y volvamos. Fuera de la pantalla. Todos estaban sorprendidos al ver cómo Gojo era atravesado con una katana. Izumi. Solo bajó la guardia un rato, lo decía sorprendido. Nezu. No sé si sea buena idea, por algo tuvo que esperar un gran tiempo, lo decía serio. Shigaraki. Parece que se va a poner interesante, lo decía sonriendo. Todos estaban sonriendo a ver la confianza de Gojo, pero se callaron al ver la velocidad y la fuerza de Toji. Shigaraki. ¿Quién demonios es ese sujeto? Lo decía sonriendo. Todos sorprendidos al ver que un humano común tenía fuerza de un Panzer / tanque y la velocidad de un jet. Mina. Esto es malo, como una persona normal tiene esa fuerza, lo decía confundida. Askir. Pues Toji no es normal, él tiene una restricción celestial, esto elimina la energía maldita pero a cambio aumenta al máximo su físico, tanto la velocidad, fuerza y la capacidad de reacción, lo decía tranquilo. Tras la respuesta aún seguían sorprendidos por el combate tan destructivo, pero al ver a Gojo destruir las casas, árboles para que Toji no tenga dónde esconderse se sorprendieron. Cha. Ritual azul rotación puede atraer cosas a esa esfera, lo decía tranquila.
Pero al ver cómo aparece varias maldiciones se sorprendieron, al ver que Gojo se preocupó por Amana y volteó para ir, Toji había aparecido por atrás había decidido la pelea al ver que una daga había roto el escudo de Gojo y lo atravesaba la garganta los héroes estaban preocupados. Nezu, si eso es cierto siempre habrá alguien mejor que tú, lo decía tranquilo. Los héroes al ver cómo Geto y Amanai estaban llegando y al escuchar que Geto y Gojo pelearon de su lado en caso que la chica no quiera sonrieron pero había un problema ese tal Toji estaba cerca, pero al ver cómo una bala atravesaba la cabeza de Amanai se taparon las bocas. Endeavor, ese miserable, lo decía molesto. Askir, sigamos viendo, que se pone interesante, lo decía sonriendo. Dentro de la pantalla. Sellaste tu destino en ese tiro, eres carnaza y el dragón muere de hambre. Ocultando sus armas mágicas es que logró infiltrarse. Un ser sin energía es un peligro indetectable. Talento para lograr que toda vez te obedezca. Es patética, yo los tomo a la fuerza. Mato al que se me aparezca. Y lento para que se retuerza. Brujería y rituales cada vez más y más complicado. Los corto en pedazos y solucionado. Intentar absorber mi arsenal te va a salir muy caro. Y los hechiceros conocieron el poder humano. Trabajo completado, todo tal y como lo había planeado. Feliz de recibir su pago, pero hay alguien a quien ni el infierno puede contener por demasiado. Fuera de la pantalla. Al ver a Toji decir que Satoru Gojo estaba muerto se asustaron, pero al ver a Geto sacar varias maldiciones de primer grado se sorprendieron. Afo. Así que no tiene Kirki ni esa energía, usó su cuerpo y esa maldición débil para poder infiltrarse, lo decía sonriendo. Pero al ver cómo Toji se burlaba de la técnica de Geto y diciendo que él lo doma a la fuerza se asustaron y se preocuparon. Mina. Es un monstruo, lo decía asustada. Midnight. Es muy sádico, lo decía asustada. Al ver cómo una maldición lo había tratado a Toji en su ritual, sonriendo pero esa sonrisa se fue al ver cómo Toji lo había cortado fácilmente. Afo. Sebo contactarlo y pagarle para que elimine a algunas personas para mí, lo pensaba con una sonrisa. Admit. Si va a capturar a la maldición que es su armería, lo decía sonriendo. Esa sonrisa se fue al ver que no pudo y por ese pequeño lapso de shock Toji lo había hecho corte en su cuerpo. Afo. Sorprendente, un humano casi normal pudo con 2 categoría especial, debo contactarlo, lo decía sonriendo. Stein. Así que tenía traidores, lo decía tranquilo. Todos estaban sorprendidos por las palabras de que ni el infierno podría contener a una sola persona por tanto tiempo y quién será, estaban asustados por eso. Askir. Si había traidores, ese anciano quería que Tengen evolucione a un humano semi-maldición, según él ese es la evolución de los humanos, lo decía tranquilo. Todos estaban molestos y asustados estos tipos eran peligrosos y aparecían otros tipos que le ganaban qué demonios pasaba en su mundo y cómo lo solucionarían. Los 6 ojos regresaron. 2 rituales negativos crean uno positivo. Voy a hacer un ritual inverso. Por eso pude salir vivo. Solo al borde de la muerte pude comprender aquel poder divino. No sabes el error que has cometido. Tú siempre estuviste obsesionado por mis ojos. Y no sé si te sorprende más el azul o el rojo. Invierto el infinito, consigo efectos que escojo. Puedo controlar absolutamente todo mi antojo. No vas a poder regresar del limbo. Si no quieres morir, mejor hazte caso a tu instinto. Pero el orgullo de estos tipos es lo que los deja extintos. Y la confianza y el poder son 2 conceptos muy distintos. Yo soy tu Dios. Cuando los 2 infinitos chocan se genera este vacío. Es la infinita diferencia entre tu nivel y el mío. Fuera de la pantalla. ¿Qué? Eso fue todo lo que se escuchó al ver a Gojo vivo, con una sonrisa que le hacía ver como un psicópata. Momo. ¿Pero cómo? Lo decía sonriendo. Askir. Ritual inverso, es capaz de curar al usuario, para hacerlo el usuario debe usar 2 rituales negativos para poder usar el ritual inverso, lo decía serio. Cha. Como dato curioso el ritual inverso puede regenerar un brazo o una extremidades, lo decía sonriendo. Estaban sorprendidos sobre ese ritual inverso que podía ayudar a más personas si se pudiera usar en otras personas. Aizawa. No se puede aplicar a otros, lo decía tranquilo. Askir. Sí se puede pero el efecto disminuye, es decir si el usuario que lo usa puede regenerarse el brazo pero tal vez no pueda regenerar el brazo del otro, lo decía tranquilo. Eso sorprendió a todos los hechiceros, estaban muy fuertes y tenía variedades de técnicas, ahora sí pensaron seriamente hablar con los hechiceros. Momo. Está eufórico, lo decía al ver la cara de Gojo. Mina. Parece estar loco, lo decía asustada. Shigaraki. El otro ya había ganado, lo decía molesto. Todos estaban sorprendidos al escuchar el poder divino a qué se refería Gojo con eso. Mina. ¿Cómo que poder divino? Lo decía confundida. Askir. Se refiere a su técnica ritual ya que se considera un poder divino para la mayoría de los hechiceros.
Todos estaban sorprendidos por el gran intercambio de ataques, pero claramente Gojo era más fuerte y que dominaba el combate. Shigaraki, va a morir ese tal Toji, lo decía tranquilo. Mina no le hizo caso así instinto. Confundida. Askir. En ese momento Toji sintió el peligro que le advirtió que podía morir si seguía con la pelea, pero Toji lo ignoró y siguió la pelea, lo decía sonriendo. Nezu. Eso es cierto, la confianza y el poder son conceptos muy distintos, lo decía sonriendo. Todos estaban sorprendidos al ver cómo Gojo combinaba el ritual rojo y el ritual azul para conseguir el vacío púrpura. Mina. Ojalá lo esquive, lo decía restando que Toji se salvará. Todos estaban pidiendo que Toji se salvara después de todo lo que hacía, no era bueno, pero lo hacía para vivir, pero se callaron al ver cómo el púrpura daba de lleno en Toji, que estaba sorprendido, pero al ver cómo una parte del cuerpo de Tojo no estaba y estaba sangrando se taparon las bocas. Askir, sigamos. Dentro de la pantalla. Luché conociendo las consecuencias. Hace mucho decidí vivir a base de violencia. No tengo un último deseo. Haz lo que quieras con mi herencia. Exorcizar, absorber, exorcizar, absorber, exorcizar. Lo hago para proteger a los débiles. Es lo que hacen los hechiceros, Satoru. Es nuestro deber como la élite. Proteger a los débiles, proteger a esos monos. Fuera de la pantalla. Todos estaban asqueados por el estado de Toji, pero sabían que se lo había buscado. Mina. No tiene unas últimas palabras, lo decía secando unas lágrimas de la impotencia. Askir. No tenía, ya que toda su vida ha sufrido y cuando encontró el amor fue asesinada, si no me equivoco, y se quedó solo con su hijo, quien lo dejó con una chica quien lo cuidó mientras él se iba a trabajar como cazarrecompensas, pero aún así mandaba algo de dinero para su hijo, lo decía sonriendo. Mina. Vendió a su hijo, lo decía molesta. Askir. Toji era del clan Zen, en uno de los 3 clanes más fuertes de la hechicería, pero él fue rechazado por su condición de la restricción celestial y su hijo iba a ser reclamado por el clan Zenin, pero se lo entregó a Satoru Gojo para que lo cuidara. Después de todo, ¿quién demonios se metería con el más fuerte? Lo decía sonriendo. Todos entendieron, o sea, no era tan mal padre, se preocupaba por su hijo al menos un poco, y al ver cómo este estaba muerto, guardaron un minuto de silencio, pues era alguien que la vida lo trató mal y quiso seguir, pero se lo arrebataron y ahora vivía como un criminal, pero al ver cómo Geto empezaba a verse algo cansado después de ese día, notaron que su tono de voz empezaba a sentirse la ira y molestia. Mina. ¿Por qué el señor Geto está pensando eso y por qué se ve así? Lo decía preocupada. Askir. Tras ese combate con Toji, este se dio cuenta que los civiles no aportaban nada hacia ellos y ver que un mero civil lo derrotó, empezó a verlos como monos y ver a los hechiceros como seres superiores. Eso incrementó al ver cómo los civiles tenían capturada y torturando a 2 chicas que usaban rituales. Desde ese instante mató a todos los civiles de ese pueblo y se convirtió en brujo, y así dejando el camino de los hechiceros, lo decía serio. Nezu. Ahora, ¿cuál es su plan? Lo decía serio. Askir. Pues eliminar a los civiles y que los hechiceros vivan en el mundo, lo decía tranquilo. Todos se pusieron serio al escuchar eso. Tenían un fuerte enemigo y un fuerte aliado, pero faltaba saber quiénes eran los otros 2 grados especiales. Askir. Vayan a distraerse un rato, los llamaré cuando vuelvan y verán a un estudiante de Satoru Gojo, lo decía sonriendo. Cha. Vamos a ver cómo está en la otra sala, lo decía sonriendo. Los héroes y villanos fueron hacia los cuartos y al comedor para comer algo o poder hacer algo o simplemente conversar con sus amigos, compañeros. Izumi. Siento que en el futuro se pondrá feo, lo decía preocupada. Momo. No pasará nada, además estamos con los héroes profesionales, lo decía abrazando a Izumi. Estáse calmo y fue a jugar videojuegos a su cuarto junto a Momo, que se animó a probar los videojuegos, mientras con los villanos, estos estaban reunidos preguntándose sobre lo que vieron. Shigaraki. Maestro, esto parece real, pues en unos de esos raps me vi en la pantalla en el fondo, lo decía serio. Davi. Si yo también me vi y recordé lo que pasó en ese momento y pasó justo lo que vimos, lo decía serio. Afo. Debo controlar a esos 2 para poder aprender energía maldita, lo decía sonriendo. Shigaraki. No veo que se pueda, sentí una gran presencia viniendo de ese chico, lo decía serio. Afo no pudo negar eso, pues él también notó que ese chico y la chica eran peligrosos si tenían en su contra, así que decidió no hacer nada.
Fin de capítulo. Espero que les guste este nuevo capítulo, espero que lo sigan apoyando, nos vemos en el siguiente capítulo de este fic o del otro, chao.